Vi el cartel desde la otra acera. Se vende. Letras rojas y enormes clavadas sobre el nombre de mi librería. Mi rincón de Cervantes. El sueño de mi vida. Las llaves de la tienda se me cayeron de la mano, el sonido metálico se perdió en el latido sordo de mis sienes. Debajo del cartel, en letra pequeña, el nombre de una inmobiliaria y un número de teléfono. El teléfono de mi hijo. Todo por lo que luché. Todo lo que amé. Traicionado. Por la única persona en el mundo en la que confiaba ciegamente. Apenas ayer me besaba la frente. Confía en mí, mamá, me dijo. Y yo le firmé todo. Mi confianza. Mi legado. Mi vida entera. Si crees que una madre nunca debería sufrir una traición así, por favor, dame tu apoyo. Dale, me gusta, a este video para que mi historia se escuche. Suscríbete para que sepas cómo lucho por recuperarlo todo. Y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad me envías tu fuerza. Ahora mismo, vuestro apoyo es lo único que me queda. A veces, cuando el último cliente se ha ido y el silencio por fin reclama su sitio, me siento en la vieja butaca de cuero que era de Javier. Inspiro hondo. El aire aquí dentro huele a mi vida entera, a café recién hecho, a papel antiguo y a la suave fragancia de la cera con la que limpio los muebles de madera. El rincón de Cervantes, lo llamamos. Javier siempre decía que un buen libro, como un buen vino, necesita un lugar tranquilo para ser disfrutado. Y vaya si lo conseguimos. Han pasado 5 años desde que se fue, pero su presencia sigue anclada a las paredes, a cada estantería que montamos juntos con más ilusión que maña. Yo he seguido adelante, claro. No queda otra. Me he aferrado a este lugar, a la rutina de abrir cada mañana y ver las caras conocidas de mis clientes, que son más bien amigos. Es una vida tranquila, la que siempre quise. Y ahora, además, tengo a mi Marcos. Mi hijo. Verlo crecer ha sido el único bálsamo real para mi corazón viudo. Tiene 28 años y esa chispa en los ojos, esa ambición que a veces me asusta un poco, pero que sé que es buena. Es la energía de la juventud. Él ve el futuro, mientras que yo, supongo, me he quedado un poco anclada en el pasado. Por eso, cuando me propuso modernizarlo todo, no lo dudé. Mamá, hay que digitalizar la gestión, optimizar los pedidos, atraer a un público más joven, me decía con ese entusiasmo que lo arrolla todo. Le firmé un poder notarial para que se encargara de los bancos y los proveedores. ¿Y por qué no iba a hacerlo? Es mi hijo. Quiere lo mejor para el negocio familiar, para su futuro. Yo de ordenadores y aplicaciones, ya no estoy para esos trotes. Confío en él más que en nadie en este mundo. Y luego está Sofía, su novia. Un sol de chica. Siempre pendiente de mí, con una palabra amable o un pequeño detalle. Que si un pañuelo de seda porque dice que el color me favorece, que si unos bombones porque me ve cansada. Adora a Marcos y parece que a mí también. Me dice que soy una inspiración, el alma de este rincón. A veces, su atención me abruma un poco, no estoy acostumbrada a tantos halagos, pero es tan encantadora que una no puede más que quererla. Menos mal que también tengo a Ricardo. El mejor amigo de Javier, su socio, casi un hermano. Desde que Javier faltó, Ricardo ha sido mi roca. Como abogado, se ha encargado de todo el papeleo, de que mi patrimonio estuviera seguro. Es un hombre cabal, de esa clase que ya no queda. Cada vez que me asalta una duda, lo llamo y su voz tranquila al otro lado del teléfono me devuelve la calma. Fue él quien me dijo que darle el poder a Marcos era una buena idea. Elena, tranquila. Es un buen chico. Javier estaría orgulloso de él. Lo estás haciendo bien. Así que aquí estoy, al final del día, rodeada de mis libros y mis recuerdos. Miro las estanterías llenas de historias y siento que la mía, por fin, ha encontrado un capítulo de paz. Mi legado está en buenas manos. Mi hijo cuida de él, y yo, por primera vez en mucho tiempo, puedo simplemente sentarme y respirar. No pido más. Hay un olor particular en el rincón de Cervantes, un olor que el tiempo ha amasado con paciencia. Huele a papel antiguo,
A café recién hecho y a la madera del suelo que cruje bajo mis pies como si me contara secretos. Un olor que Javier, mi difunto esposo, decía que era el perfume del alma. Juntos levantamos esta librería café de la nada, libro a libro, taza a taza. Ahora que él no está, este lugar es más que mi negocio, es el último trozo de él que me queda, el eco de nuestras risas entre las estanterías. Mi hijo, Marcos, dice que soy una romántica incurable, que vivo anclada en el pasado. Quizás tenga razón. Tiene esa energía de sus 28 años, esa ambición que le brilla en los ojos y que a veces me recuerda tanto a su padre. Me habla de modernizar, de sistemas de gestión digital, de marketing en redes sociales. Palabras que para mí suenan a un idioma extranjero. Yo sé de libros, del tacto de sus páginas, de la historia que hay detrás de cada autor. Pero los números, las facturas online, los proveedores que ahora solo se comunican por correo electrónico, me agotan. Por eso, cuando me pidió un poder notarial para agilizar las gestiones, no lo dudé ni un segundo. Lo hizo con tanto cariño, explicándome que era para quitarme un peso de encima, para que yo pudiera dedicarme a lo que de verdad me gusta, atender a los clientes de toda la vida y recomendarles lecturas. Es mi único hijo, un buen chico de corazón noble. Quiere lo mejor para el negocio familiar, para su futuro. Yo de ordenadores y aplicaciones, ya no estoy para esos trotes. Confío en él más que en nadie en este mundo. Y luego está Sofía, su novia. Un sol de chica. Siempre pendiente de mí, con una palabra amable o un pequeño detalle. Que si un pañuelo de seda porque dice que el color me favorece, que si unos bombones porque me ve cansada. Adora a Marcos y parece que a mí también. Me dice que soy una inspiración, el alma de este rincón. A veces, su atención me abruma un poco, no estoy acostumbrada a tantos halagos, pero es tan encantadora que una no puede más que quererla. Menos mal que también tengo a Ricardo. El mejor amigo de Javier, su socio, casi un hermano. Desde que Javier faltó, Ricardo ha sido mi roca. Como abogado, se ha encargado de todo el papeleo, de que mi patrimonio estuviera seguro. Es un hombre cabal, de esa clase que ya no queda. Cada vez que me asalta una duda, lo llamo y su voz tranquila al otro lado del teléfono me devuelve la calma. Fue él quien me dijo que darle el poder a Marcos era una buena idea. Elena, tranquila. Es un buen chico. Javier estaría orgulloso de él. Lo estás haciendo bien. Así que aquí estoy, al final del día, rodeada de mis libros y mis recuerdos. Miro las estanterías llenas de historias y siento que la mía, por fin, ha encontrado un capítulo de paz. Mi legado está en buenas manos. Mi hijo cuida de él, y yo, por primera vez en mucho tiempo, puedo simplemente sentarme y respirar. No pido más. Esa paz, qué cosa tan frágil. Duró lo que dura el sol de invierno, que calienta la piel pero no llega a los huesos. Las primeras semanas fueron como me las había imaginado. Marcos venía, me daba un beso en la frente, me hablaba de sinergias y optimización de recursos, palabras que me sonaban a chino pero que en su boca parecían promesas de un futuro brillante. Sofía seguía con sus detalles, sus abrazos, su Selena, qué guapa estás hoy. Me sentía cuidada, casi mimada. Pero poco a poco, una corriente de aire frío empezó a colarse por las rendijas de mi tranquilidad. Lo primero fue una llamada de Manolo, el que nos trae el papel y los materiales de oficina desde que abrimos. Un hombre con el que Javier se tomaba un coñac cada Navidad. Su voz sonaba rara, seca. Elena, que tengo una factura de vuelta. Habla con tu hijo, que ahora todo lo lleva él. Antes, si pasaba algo así, lo arreglábamos entre los dos con una charla y un café. Intenté llamar a Marcos, pero no me cogió el teléfono. Le dejé un mensaje. Al día siguiente, me dijo que ya estaba solucionado, con esa prisa del que espanta una mosca. No te preocupes por tonterías, mamá. Son ajustes del nuevo sistema. El nuevo sistema. Esa fue la segunda señal. Un día llegué y mi viejo mostrador de roble, el que Javier y yo lijamos juntos, tenía encima un ordenador enorme y brillante. Mis libros de contabilidad,
Esos cuadernos gastados donde estaba escrita la historia de nuestra vida económica, habían desaparecido. ¿Y mis libros, Marcos? Él y Sofía se miraron. Fue una mirada de una fracción de segundo, pero a mi edad una aprende a leer esas cosas. Mamá, eso ya no se usa, me dijo él, con una paciencia que me hizo sentir tonta. Ahora está todo en la nube. Sofía le pasó un brazo por los hombros. Es que Marcos es un genio, Elena. Está llevando la librería al siglo XXI para que tú no tengas que cargar con nada. Cargar con nada. Me sentí como si me hubieran quitado los remos en medio de un lago. Quise entender, de verdad que sí. Le pedí que me enseñara a entrar en esa nube. Otro día, mamá, que ahora no tengo tiempo, me respondía siempre. La condescendencia amable de Sofía empezó a pesarme como una losa. Ay, Elena, no te compliques la vida. Disfruta, que te lo mereces. Me trataban como a una figurita de porcelana, una que se puede romper si la tocas mucho. Me estaban borrando de mi propia vida con sonrisas y buenas palabras. La gota que colmó el vaso fue cuando quise ver las cuentas de verdad. Llevaba días con una angustia en el pecho, una sensación fea. Los llamé. 1, 2, 3 veces. Silencio. Sus teléfonos comunicaban o directamente no respondían. Dejaron de venir a cenar los domingos. Las excusas eran siempre las mismas: reuniones importantes, un viaje de negocios relámpago. Un muro. Habían levantado un muro de silencio a mi alrededor. Y yo estaba fuera, mirando cómo la luz de mi librería, mi hogar, se volvía cada vez más ajena, más fría, mientras ellos decidían su destino a mis espaldas. Ya no era la dueña, ni siquiera la madre preocupada. Era un estorbo. Una reliquia del pasado al que le estaban quitando el polvo de la forma más cruel posible, ignorándola hasta que desapareciera. El silencio se hizo denso, pesado, como una manta mojada. Pasó una semana, luego 2. El teléfono en mi mesita de noche parecía una tumba en miniatura. Mis mensajes se quedaban con esa doble marca azul, leídos pero ignorados. Entendí que no era un olvido, era una decisión. Me estaban aislando a propósito. Un martes por la mañana, no pude más. No los llamé. Me puse el abrigo, el que Javier me regaló en nuestro último aniversario, y caminé hacia la librería. A medida que me acercaba, sentía un nudo en el estómago. Desde la esquina vi que algo había cambiado. El viejo letrero de madera tallada, el rincón de Cervantes, había desaparecido. En su lugar había unas letras de metal, impersonales y brillantes: RC Books and Coffee. RC. Habían reducido el sueño de nuestra vida a unas iniciales, como si fuera una cadena de lavanderías. Entré. El aire olía a desinfectante con un toque de limón, no a papel viejo y a café recién hecho. Las estanterías de roble oscuro, que Javier y yo habíamos lijado con nuestras propias manos, ya no estaban. Habían sido reemplazadas por unas estructuras metálicas, blancas y afiladas. El suelo de madera cálida estaba cubierto por unas baldosas grises que hacían eco con cada uno de mis pasos. Mi pequeña butaca de terciopelo verde, donde tantos niños habían escuchado cuentos, había sido sustituida por unos taburetes altos e incómodos. Ya no era mi rincón. Ni siquiera el de Cervantes. Era una sala de espera de un hospital moderno. Los clientes también eran otros. Gente joven, con sus ordenadores portátiles, que no levantaban la vista de la pantalla. Mis clientes, los de toda la vida, no estaban. Dan Anselmo, que venía cada mañana a por el periódico y a charlar de política. Carmen, la profesora jubilada que buscaba novelas históricas. Ninguno. Me sentí como un fantasma en mi propia casa. Una empleada joven, con una sonrisa ensayada, se me acercó. ¿Puedo ayudarla en algo? No me reconoció. Yo, Elena, la mujer que había plantado hasta los geranios de la entrada, era una extraña. No pude soportarlo. Salí de allí sin decir una palabra, con las lágrimas quemándome los ojos. Cada día que pasaba, el dolor se hacía más físico. Ver la librería desde mi ventana era una tortura.
Era el recordatorio constante de mi fracaso, de mi ingenuidad. Así que tomé una decisión. Hice las maletas, empaqueté solo lo imprescindible, las fotos de Javier, sus libros favoritos, y me fui. Alquilé una pequeña habitación en el otro lado de la ciudad, en casa de una señora que necesitaba compañía. Era un exilio, sí, pero un exilio necesario para poder respirar. Una tarde, mi amiga Consuelo vino a verme. Trajo unos dulces y una de esas revistas del corazón que a ella tanto le gustan. Mientras parloteaba sobre la vida de los demás para distraerme, pasó una página y se quedó callada. Mira, Elena. Me pasó la revista. No era del corazón. Era una de negocios. Y allí estaban, en una fotografía a toda página, Marcos y Sofía. Sonreían, abrazados, en lo que parecía una terraza de lujo con la ciudad a sus pies. El titular decía, Jóvenes emprendedores, la nueva visión que revoluciona el sector del libro. Leí el artículo. Hablaban de optimizar recursos, de sacrificar lo anticuado para abrazar el futuro. Marcos decía que había tenido que tomar decisiones difíciles para salvar el negocio familiar. Sofía añadía que a veces, el cariño por el pasado es un ancla que impide avanzar. El dolor no se fue, no. Se transformó. El calor de la pena se convirtió en un trozo de hielo en el centro de mi pecho. Una lucidez fría, terrible. Aquello no habían sido errores de un hijo ambicioso. Había sido un plan, ejecutado con una crueldad metódica. Y en la sonrisa perfecta de Sofía, en su mirada calculadora en la fotografía, comprendí quién había dibujado el mapa que mi hijo se había limitado a seguir. Cerré la revista. No lloré. Ya no. Las lágrimas se habían secado y en su lugar solo quedaba una especie de desierto frío dentro de mí. Dejé los dulces de Consuelo sobre la mesita, sin tocarlos. Le di las gracias y ella, que me conoce como si me hubiera parido, supo que necesitaba estar sola. A la mañana siguiente, volví a la librería. Tenía que hacerlo. Tenía que escuchar las mismas palabras de su boca, necesitaba ver si su mirada era la misma que la del hombre de papel. Los encontré en mi antiguo despacho, que ya no parecía el mío. Habían cambiado la mesa de roble macizo de Javier por una de cristal y metal. Sofía estaba sentada en la silla que había sido mía, tecleando en un ordenador portátil que parecía sacado de una película del futuro. Marcos estaba de pie, mirando por la ventana. Marcos, dije. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Se giró. No había sorpresa en su cara, solo una especie de cansancio calculado. Sofía levantó la vista y me dedicó una de sus sonrisas perfectas, de esas que no llegan a los ojos. Mamá, ¿qué haces aquí? Pensé que estabas descansando. Vi el artículo, dije, yendo al grano. La entrevista. Él suspiró, como si yo fuera una niña que no entiende las cosas de los mayores. Se acercó y puso sus manos sobre mis hombros. Un gesto que antes me habría reconfortado y que ahora me quemaba la piel. Mira, sé que es mucho que asimilar. Son ajustes necesarios, mamá. El negocio se estaba quedando atrás. Quería encargarme de todo para ahorrarte el estrés, las preocupaciones. ¿Ahorrarme el estrés? Repetí, incrédula. ¿Cambiando las cerraduras de mi propia vida? ¿Despidiendo a proveedores que eran amigos de tu padre? Elena, por favor, intervino Sofía, con esa voz suave y condescendiente que empezaba a detestar. Marcos solo quiere lo mejor para el legado de su padre. A veces, para salvar algo, hay que transformarlo. Son tiempos modernos. Su tono amable era peor que un insulto. Me trataba como a una reliquia, a una anciana senil que se aferra a un pasado que ya no existe. Me zafé del agarre de Marcos. Yo entiendo de números, Sofía. Llevo 30 años entendiendo de números. Lo único que pido es ver las cuentas. Las de verdad. No esa pantalla de ordenador. Quiero ver las facturas, los libros que tú mismo me dijiste que ya no servían. Hubo un silencio. Marcos miró a Sofía, un intercambio de un segundo que lo dijo todo. Vi en sus ojos la decisión.
El muro se levantaba frente a mí. Ahora no puedo, mamá, dijo él, volviendo a su calma preocupante. Estamos en medio de una transición muy delicada. Te prometo que cuando todo esté estabilizado, te lo explicaré. Te llamaremos más tarde, Elena, de verdad, añadió Sofía, ya volviendo su atención al ordenador, dándome por despachada. Salí de allí sintiendo como el frío de mi pecho se extendía a cada rincón de mi cuerpo. Por supuesto, no llamaron. Esa tarde, probé yo. El teléfono de Marcos sonó y sonó hasta que saltó el buzón de voz. Le envié un mensaje. ¿Podemos hablar, hijo? Vi las 2 marcas azules que indicaban que lo había leído. No hubo respuesta. Llamé a Sofía. Su teléfono estaba apagado o fuera de cobertura. Era un silencio deliberado, un muro construido con la indiferencia más cruel. No era que no pudieran hablar, era que no querían. Me estaban borrando, no solo del negocio, sino de sus vidas. Ya no era una madre a la que respetar o calmar, sino un problema que habían decidido ignorar hasta que desapareciera solo. Y en ese silencio, en esa espera infinita junto a un teléfono que no sonaría, comprendí que ya no tenía un hijo al que pedirle explicaciones. Tenía un adversario que acababa de declararme la guerra sin ni siquiera dignarse a mirarme a la cara. El silencio no solo se instaló en el teléfono. Se derramó por las paredes de mi librería, manchándolo todo. Primero fue la pintura. Un día llegué y las paredes de color crema, cálidas como un abrazo, eran de un blanco que dolía a los ojos, un blanco de hospital. Luego desaparecieron los sillones de orejas donde mis clientes se sentaban a leer durante horas. En su lugar, pusieron unas sillas metálicas, incómodas y frías, que nadie usaba. Marcos y Sofía no me consultaban nada. Simplemente, ejecutaban. Cuando preguntaba, la respuesta era siempre la misma, una cantinela que me aprendí de memoria. Es para modernizar, mamá. Para atraer a un público nuevo. Pero el público nuevo no llegaba. Y el de siempre, el mío, se iba. Los veía entrar. Doña Carmen, que venía cada martes desde hacía 20 años a por su novela de misterio, entró una mañana, se quedó parada en el umbral y sus ojos se llenaron de una tristeza infinita. Me miró, negó suavemente con la cabeza y se marchó sin decir palabra. No la volví a ver. Así, uno a uno, mis clientes, mis amigos, dejaron de venir. La librería, antes un murmullo constante de páginas pasando y conversaciones en voz baja, se volvió un lugar silencioso, un mausoleo. Javier siempre decía que una librería debía oler a papel viejo y a café recién hecho. Ahora olía a producto de limpieza con aroma a pino y a plástico nuevo. Yo me movía entre las nuevas estanterías metálicas, tan frías al tacto, y sentía que nadie me veía. Era un fantasma en mi propio hogar, un eco de lo que un día fue. Marcos y Sofía pasaban a mi lado como si yo fuera parte del mobiliario antiguo que aún no habían decidido tirar. La desolación se hizo insoportable. Vivir en el piso de arriba significaba bajar cada mañana y enfrentarme al cadáver de mi sueño. Cada rincón me gritaba la ausencia de Javier, de nuestra vida, de todo lo que habíamos construido. Un día, después de pasar la mañana entera sentada en una de esas sillas horribles, sin un solo cliente que atender, supe que no podía más. Cada día allí era un pequeño funeral, y yo no tenía fuerzas para seguir asistiendo. No se lo dije a nadie. ¿A quién se lo iba a decir? Empaqué una maleta, solo una. Metí la ropa necesaria, unas cuantas fotos de Javier y mías, y el ejemplar de El Quijote, que él me regaló en nuestro primer aniversario, con las tapas gastadas por nuestras manos. A través de una vieja amiga encontré una habitación de alquiler, pequeña y humilde, al otro lado de la ciudad. Dejé las llaves del piso sobre la mesa del comedor, junto a una nota breve: necesito un tiempo. Cuidad de la librería. Era una mentira piadosa. Sabía que no iban a cuidarla, iban a terminar de matarla. Pero irme era la única forma de sobrevivir. Era un exilio autoimpuesto, la única manera de escapar del dolor diario de ver cómo mi hijo, mi propio hijo, demolía mi vida ladrillo a ladrillo, con una sonrisa tranquila en la cara. Cerré la puerta de mi casa por última vez y sentí que no solo me iba de un piso, sino de mi propia vida.
La habitación olía a pintura vieja y a la soledad de otros inquilinos. Mi nueva vida cabía en 4 paredes sin cuadros, con una cama estrecha y un armario que no cerraba bien. Pasaba las horas sentada junto a la única ventana, que daba a un patio interior lleno de ropa tendida y del eco de vidas ajenas. El tiempo se había vuelto espeso, una melaza en la que los días se pegaban unos a otros sin distinción. A veces olvidaba qué día de la semana era. ¿Qué más daba? Fue Carmen, mi amiga de toda la vida, la que rompió el silencio de aquella existencia suspendida. Un martes, o quizá un miércoles, llamó a la puerta con la excusa de traerme un tupper con caldo. Para que comas algo caliente, Elena, que te vas a quedar en los huesos, dijo, con esa preocupación suya que era un bálsamo. Se sentó en la única silla que había, mirándome con lástima. Yo odiaba esa mirada, pero la aceptaba porque venía envuelta en cariño. Después de un rato de charla insustancial, rebuscó en su bolso. Mira, Elena, no sé si debería enseñarte esto, pero creo que es mejor que lo sepas por mí. Sacó una revista de esas brillantes, con papel grueso que huele a perfume caro. El tipo de revista que jamás habría entrado en El Rincón de Cervantes. En la portada, un titular chillón, jóvenes emprendedores, las caras del nuevo éxito. Y allí estaban. En una foto a toda página. Marcos y Sofía. No estaban en la librería. Estaban en un restaurante de lujo, de esos con manteles blancos hasta el suelo y copas que brillan como diamantes. Él, con un traje que yo no le había visto nunca, caro, ajustado. Ella, con un vestido rojo, deslumbrante, con una copa de champán en la mano y la otra apoyada en el brazo de mi hijo. Era un gesto que no era de cariño, sino de posesión. Sonreían a la cámara como si fueran los reyes del mundo, como si ese éxito se lo hubieran ganado con el sudor de su frente y no con las cenizas de la mía. El corazón me dio un vuelco sordo, un golpe sin aire. Pero el dolor agudo que esperaba no llegó. En su lugar, sentí un frío que me recorrió la espalda. Leí el titular del artículo, Marcos y Sofía, la pareja que ha transformado una librería de barrio en un modelo de negocio rentable. Leí las frases que le atribuían a mi hijo, palabras como optimización de activos, sinergias de mercado, romper con un modelo nostálgico pero obsoleto. Eran palabras que Marcos no conocía. Eran las palabras de ella. Y entonces, algo hizo clic. No fue un estallido de rabia. Fue algo más nítido, más terrible. Fue la lucidez. De repente, todas las piezas encajaron. Las sonrisas condescendientes de Sofía, la calma extraña de Marcos, los proveedores que me evitaban, el sistema informático al que no tenía acceso. No eran errores de un hijo ambicioso. No eran ajustes necesarios. Eran pasos. Peldaños de una escalera que habían construido sobre mi espalda para poder subir ellos. Fue un plan. Un plan deliberado y cruel para borrarme del mapa, para quedarse con todo. Miré de nuevo la foto. La sonrisa de mi hijo me pareció hueca, la de un muñeco bien vestido. Pero la de ella, en los ojos de Sofía vi el brillo del cálculo, la satisfacción fría de la victoria. Ella era la arquitecta. Marcos solo había sido la herramienta perfecta, el hijo único, el heredero impaciente, el hombre débil cegado por la ambición y por una mujer que le susurraba al oído todo lo que él quería oír. Cerré la revista y se la devolví a Carmen. Mi mano no temblaba. Ella me miró, asustada, esperando las lágrimas. Pero yo no lloré. El dolor seguía ahí, en el fondo, como un pozo negro. Pero en la superficie, por primera vez en meses, había algo más. Determinación. Una claridad helada que me decía que esto no había terminado. Ya no era una madre traicionada llorando en el exilio. Era una mujer a la que le habían declarado la guerra. Y aunque no sabía cómo, sabía que iba a luchar. No te aburriré con los detalles de abogados y papeles que siguieron. Hay cosas en la vida que son como una medicina amarga, te la tienes que tragar sin pensar mucho en el sabor. Solo diré que encontré fuerzas donde creía que solo quedaban cenizas. Y con esa fuerza, preparé el final. Convoqué a Ricardo a la librería.
A mi librería, aunque en ese momento pareciera la sala de espera de una clínica dental moderna y sin alma. Él vino, por supuesto. Vino con su traje caro y esa sonrisa paternalista que ahora me revolvía el estómago. Creía que venía a consolar a la pobre viuda derrotada, a ofrecerle una salida digna. Elena, querida, dijo, sentándose frente a mí en la silla de diseño que había reemplazado el viejo sillón de Javier. Sé que es duro. Pero a veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien de todos. Javier, que en paz descanse, era un sentimental. Un hombre maravilloso, pero no entendía de negocios. Este lugar necesitaba una mano más firme. Asentí, dejando que su ego se inflara como un globo. Marcos es un buen chico, continuó, casi para sí mismo, pero muy influenciable. Tuve que guiarlo, mostrarle el camino para proteger el legado de su padre de una visión anticuada. El legado de su padre, repetí, con una voz que no parecía la mía. Saqué de mi bolso la pequeña grabadora que mi amiga me había ayudado a encontrar. No dije nada. Solo pulsé el botón. El silencio de la oficina se rompió con la voz de Javier, mi Javier, llena de dudas. Y luego, la voz de Ricardo, melosa y convincente, guiándolo hacia decisiones que lo debilitaban, envolviéndolo en una red de consejos envenenados. Ricardo se quedó blanco. Miró la grabadora como si fuera una serpiente. Su derrota no fue un grito, fue un silencio espeso, total. Lo que vino después fue rápido. Las pruebas eran irrefutables. Ricardo fue condenado. La estafa, la manipulación, todo salió a la luz. La prensa lo llamó el amigo traidor. Para mí, era simplemente el fin de una mentira. Marcos y Sofía tuvieron que volver al país para enfrentar a la justicia. No los vi en el juicio. No pude. El amor de una madre es una cosa extraña, una herida que sangra incluso cuando ya no debería quedar nada. Sé que pagaron su precio, pero la cicatriz que dejaron en mi corazón es algo con lo que viviré siempre. Recuperé mi librería. Recuperé mi casa. Poco a poco, con la ayuda de viejos amigos y clientes leales, el Rincón de Cervantes volvió a ser un hogar. Pinté las paredes, traje de vuelta los sillones viejos y el olor a café y a papel volvió a llenar el aire. Encontré una paz extraña, una paz amarga, de superviviente. Había honrado la memoria de Javier. Había salvado su sueño. Y así pasó un año. Un año de calma. Hasta que una mañana llegó una carta certificada. No tenía remitente, solo un matasellos borroso de un pueblecito de Sudamérica. La abrí con curiosidad. Dentro no había una carta, solo un papel doblado. Era un certificado de una transferencia bancaria. Fechaba una semana antes del supuesto infarto de mi marido. La cantidad me dejó sin aliento, $10 millones. La transferencia se hizo desde una de sus cuentas que yo no conocía a otra cuenta en Zúrich, a nombre de una mujer que no había oído en mi vida. Le di la vuelta al papel. En el reverso, escritas con una pluma temblorosa, había unas pocas palabras. Unas palabras con una caligrafía que habría reconocido en la más profunda oscuridad. La de mi amado y difunto Javier. Decía: perdóname, Elena. Era la única forma de empezar de nuevo lejos de todo. Ricardo solo fue la limpieza final. Yo le di la idea.